Proseguimos con esta segunda parte de la quinta sesión de la Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán. Aprovechando que estamos iniciando o reiniciando, como ya hemos comentado en los días anteriores, el tema del expediente de declaración de bien de interés cultural en la zona de Herrerías y de Cabeza del Pasto, aprovechamos en el día de hoy traernos para que nos explique en qué consiste ese expediente a una licenciada en Historia que ha estado trabajando con nosotros como becaria del Banco Santander, ya como titulada durante más de un año lleva, y ha estado expresamente trabajando sobre este expediente, dirigida por alguien que nos ayuda muchísimo y que vosotros todos conocéis, que es el profesor doctor Juan Aurelio Pérez Macías, que estuvo aquí hablándonos del castillo de Alfayat. A su momento me comentaban en la puerta lo brillante y lo curioso y lo desconocido de la temática del castillo de Alfayat. Bueno, pues esta licenciada en Historia por la Universidad de Huelva es Noemí Raposo Gutiérrez. En su día fue premio al mejor expediente en la titulación de Historia en la Facultad de Humanidades y también premio de alumno 10C por la Universidad de Huelva. Yo sé que todo esto, que yo lo diga delante de ella, le da vergüenza, pero tiene que aguantar lo que para eso lo tiene. Es doctora en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y leyó su tesis doctoral, como ya hemos comentado aquí en otros días, en junio del mes pasado, de 2017, con el título de la delimitación de los espacios públicos en Pompeya. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas una sobre la guerra de la restauración portuguesa en el siglo XVII, vista desde Santa Bárbara de Casas. Nunca oculta que sus antecesores maternos son de Santa Bárbara. Y también dos publicaciones relativas o relacionadas con el urbanismo romano de la ciudad de Pompeya. Como ya he dicho, fue becaria de la Asociación Herrería durante 6 meses, aunque verdaderamente lleva unida a nosotros más de un año, y durante tiempo estuvo realizando el expediente de bien de interés cultural de Minas de Cumbre de la Herrería y Cabeza del Pasto. Actualmente sigue como miembro de la asociación, colaborando en la realización de este bien de interés cultural, y ante la petición de poder acoger de alguna forma a Noemí por parte de Buscando Ayuda, acudimos a nuestro ayuntamiento, que ha sido sensible, y le doy las gracias a María porque ha sido ella personalmente quien ha tomado el tema, y bueno, vosotros habéis sido testigos de que, si Dios quiere, durante 6 meses va a seguir, los 6 meses que se pretende que se termine el expediente de bien de interés cultural, va a estar colaborando, bueno, no colaborando, trabajando activamente en este expediente para que tengamos la seguridad de que en enero podamos entregar toda la documentación para su calificación como bien de interés cultural. Gracias al Ayuntamiento, gracias a María
y le doy la palabra a Noemí, que está claro que es de sus primeras presentaciones y los nervios están dentro de sí, pero espero que lo sepa, que esto le sirva para ir ensayando futuros presentaciones, porque la verdad es que tiene un expediente que es para tenerlo bien enmarcado. Muchas gracias, Noemí. Pues en primer lugar quería agradecer a Pepe por sus palabras, además por haberme invitado a dar una de las sesiones de la Escuela de Guías Turísticos, y también quería agradecer al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán y a María, en este caso, que los representa, por darme la oportunidad también de estar aquí. Como ha dicho Pepe, yo voy a tratar de dar unos puntos de cómo se está elaborando el expediente de bien de interés cultural de las minas de Cumbre de las Herrerías y de Cabeza del Pasto, pero antes de dar los puntos que están dentro de este bien, voy a decir que es un bien de interés cultural. Un bien de interés cultural también se le conoce con las siglas de BIC, como aquí indico. Es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español. Dentro de un bien de interés cultural encontramos distintos bienes, como por ejemplo son los bienes muebles, que son los distintos objetos que tienen relación directa con la zona que se va a proteger, y los distintos bienes inmuebles, que son los edificios y las instalaciones mineras que encontramos dentro de la zona a proteger. Por lo tanto, si nos centramos en la legislación sobre el patrimonio histórico español, observamos que un bien de interés cultural es cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y las zonas arqueológicas, así como los jardines y parques con valor artístico, histórico o antropológico. Por lo tanto, un bien de interés cultural es una zona patrimonial que se protege a través de la administración competente. Existen distintas categorías de que le pueden tener un bien de interés cultural. Están las que traigo en pantalla, que son zona patrimonial, puede ser monumento histórico, jardín histórico, un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, lugar de interés industrial y lugar de interés etnológico. La categoría que se le ha dado por parte de la Administración al BIC de las herrerías es el de lugar de interés industrial, que más adelante veremos por qué se le ha dado esta categoría. Y ahora vamos a ver los puntos que se recogen en el bien de interés cultural de las herrerías y de Cabezas del Pasto, que son los puntos que vamos a ir tratando a lo largo de la exposición. En primer lugar, vamos a hablar de la denominación, del por qué se le ha denominado con este nombre, la justificación, la localización, la descripción del medio, como es la caracterización geológica y geográfica de la zona, la delimitación de la zona a proteger, los distintos bienes inmuebles protegidos dentro del bien de interés cultural, además de los distintos bienes muebles que se protegen también en este bien de interés cultural, los datos históricos y los datos etnológicos. Vamos a empezar por la denominación. El bien se titula bien de interés cultural en la categoría de lugar de interés industrial a minas de Cumbre de las Herrerías y Cabezas del Pasto, Puebla de Guzmán, Huelva. Posiblemente muchos de ustedes os preguntaréis por qué se llama a las herrerías Cumbres de las Herrerías. Y es debido a que históricamente la zona minera de las Herrerías se ha denominado Cumbre de las Herrerías. Sin embargo, popularmente se denominó a la mina con el nombre de las Herrerías, y es como actualmente se conoce tanto al poblado de las Herrerías como a la mina. Pero nosotros hemos considerado, y la Administración así no lo aceptó, que deberíamos llamarle Cumbre de las Herrerías, ya que históricamente es como se le ha conocido a las herrerías.
Por lo tanto, la denominación del BIS era Zona Minera de Cumbres de las Herrerías y de Cabezas del Pasto. Y ahora pasamos a la justificación. Como hemos comentado anteriormente, el bien de interés cultural de las herrerías se ha definido con la categoría de lugar de interés industrial, y esto es debido a que en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía el lugar de interés industrial se denomina, tal y como os he traído aquí el extracto, que son aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico, y encaja perfectamente con lo que es la zona minera de Cumbres de las Herrerías y de Cabezas del Pasto. Pasando a la localización, como imagino que todos sabéis, nos encontramos en la provincia de Huelva y Puebla de Guzmán se encuentra en el Andévalo occidental, y a 4 kilómetros de Puebla de Guzmán se encuentra las herrerías y 1,5 kilómetros más hacia el oeste se encuentra Cabezas del Pasto. Y esta es la delimitación que se ha propuesto para el BIC. Aquí os la traigo ampliada en la totalidad, que va desde Minas de las Herrerías hasta Cabezas del Pasto, y podéis ver cómo se delimita el poblado minero, con su campo de fútbol aquí, y todas las instalaciones que incluyen los 3 diques, y como podéis ver se encuentran delimitados justos al límite para no coger parcelas de más allá de lo que es realmente la instalación minera, y las 2 cortas y las distintas escombreras. Se delimita la línea de ferrocarril desde las herrerías, pasando por Cabezas del Pasto, hasta llegar justo a la presa del Andévalo, que nos corta la delimitación, ya que seguiría hasta el puerto de La Laja. Y esto es la delimitación de Cabezas del Pasto. Aquí os traigo más ampliado la zona de las herrerías, en las que podéis ver perfectamente que solo se coge la parte correspondiente a las instalaciones mineras, y aquí os traigo ampliada la zona de Cabezas del Pasto. Y ahora pasamos a los distintos bienes inmuebles que se protegen dentro de este bien de interés industrial. Como ya he comentado, los bienes inmuebles son los distintos edificios e instalaciones pertenecientes a la actividad minera. Por un lado tenemos las zonas de explotaciones mineras, como son las cortas instalaciones y las zonas de residuos. Y os traigo algunas fotografías de algunos de los bienes, porque si pusiera todos los bienes a delimitar no nos iríamos hoy nunca de aquí. Entonces os traigo la Corta de Santa Bárbara. Otros de los bienes que se van a estudiar, se van a proteger, son el Pozo San Carlos, la central eléctrica, el taller, el Pozo Guadiana, el Pozo Maestro de la Mina de Cabezas del Pasto, que está ahora mismo en las herrerías, el almacén, los distintos diques, son 3, pero aquí os he traído fotos de 2 de ellos, del dique Fabiana y el dique Pedriane, el antiguo emplazamiento del Pozo Maestro de Santa Bárbara, o las zonas de cementación, los canaleos de la mina de Cabezas del Pasto, las escombreras de la mina de Cabezas del Pasto, las escombreras de pizarra cuprífera de la Corta de Santa Bárbara, y son algunos de los ejemplos que os traigo porque ya os digo que se va a singularizar cada uno de ellos. Otro de los bienes inmuebles que se va a proteger va a ser el trazado del ferrocarril minero del Guadiana, el tramo que va, como ya he comentado, desde Minas de Herrería hasta la presa del Andévalo. El tramo que va desde la presa del Andévalo, desde aquí hasta la mina de la Isabel, está inundado actualmente por el embalse, pero el tramo que va desde Mina de la Isabel hasta Puerto de La Laja ya está protegido en el bien de interés cultural del Puerto de La Laja, que se hizo en 2011. Entonces ahora mismo ampliaríamos hasta Cabezas del Pasto y ya tendríamos todo el recorrido, exceptuando lo que se encuentra bajo el agua, que eso es imposible de proteger.
Y aquí os traigo algunas fotografías de cómo era el trayecto de este ferrocarril cuando estaba en funcionamiento y cómo se encuentra actualmente, en las fotografías de abajo. Otro de los bienes que se van a proteger es el poblado minero de las Herrerías, y dentro del poblado minero de las Herrerías se van a singularizar algunos bienes como es la iglesia de Santa Bárbara, el estadio de Guadalupe, el economato, la antigua plaza de Abastos, el cuartel de la Guardia Civil. Y después de estos también se van a incluir los distintos yacimientos arqueológicos que encontramos dentro de la delimitación del bien de interés cultural. Como ha comentado Pepe, en Cabezas del Pasto tenemos un yacimiento arqueológico que no se ha excavado en profundidad, simplemente se han hecho algunas prospecciones y se sabe que existen numerosos pocillos romanos, como ha comentado Pepe. Estos puntitos que se ven aquí son pozos gemelos de época romana. En estas minas de Cumbres de las Herrerías, no solo en Cabezas del Pasto, sino también en Cumbres de las Herrerías, se hicieron numerosas labores de investigación, como lo atestiguan todos estos pozos mineros que encontramos. Se tiene constancia que a menudo se agrupaban los pozos de dos en dos, como aparecen aquí, y se conocen, como he comentado, como pozos gemelos. Algunos de ellos se unían y otros no estaban unidos. En Cabezas del Pasto encontramos unos 300 pocillos romanos. Estos pozos se separan unos de otros por unos 3,30 metros y tenían unas medidas de 1,5 de profundidad y 1 metro de ancho. Aquí os traigo cómo serían, más o menos, porque no es una muy buena reconstrucción de cómo sería uno de esos pocillos romanos. Este sería más ancho, por el que tenemos en Cabezas del Pasto serían de 1,5 metros de alto, o sea, sé que este sería un poquito más bajo de lo que vemos en la fotografía, y 1 metro de ancho, entonces posiblemente cabía una persona. Pero para que os hagáis más o menos una idea de los estrechos que serían, no mucho más estrecho de lo que veis ahí. Sin embargo, estas explotaciones mineras en época romana no debieron de tener mucho éxito, ya que los romanos encontraron algunas dificultades en el reconocimiento del terreno, pues se excavaron, como os he comentado, en Cabezas del Pasto unos 300 pozos, pero gran parte de ellos solo encontraron roca estéril, por lo que no hay escoriales romanos en la zona de Cabezas del Pasto, y solo encontramos explotación minera de época contemporánea. Además de estos yacimientos arqueológicos, encontramos en la zona de las Herrerías, tenemos constancia de que existe una necrópolis de la Edad del Bronce. Esta necrópolis está formada por una serie de tumbas que están repartidas a lo largo de las cortas del Guadiana y de la corta de Santa Bárbara. Esta que podéis ver en pantalla se encuentra en la corta de Santa Bárbara. Y estas son tumbas de cistas, son tumbas que básicamente se formaban por 4 placas, en este caso eran de piedras de laja, y se colocaban verticalmente en forma rectangular, como podéis ver aquí, que tiene forma rectangular, y encima de ella se ponía una piedra en forma horizontal como tapadera de la tumba, y dentro de él se depositaba el cadáver en posición fetal junto con su ajuar. Estas tumbas de Cabezas del Pasto solo se conocen lo que estamos viendo así, porque tampoco es una zona que está excavada, solamente se conoce por prospecciones arqueológicas que existe ahí un yacimiento arqueológico, pero que actualmente tampoco está excavado. Y aquí os traigo unas necrópolis que serían parecidas a las que si en alguna vez se excava esa zona de la corta de Santa Bárbara, de los alrededores, pues así sería ese espacio en el que encontraríamos diferentes tumbas a modo de cistas y estarían repartidas por toda esa zona. Esta es una necrópolis de Cerdeña, en Italia, que es la necrópolis Acicoli di Limuri, y para que os hagáis una idea. Y aquí también os traigo una de las reconstrucciones de la cista que se encuentra en el Museo Minero de Río Tinto, que si se llega a excavar la de las Herrerías, pues sería así: encontraríamos una tumba
y dentro encontraríamos el cadáver con su ajuar. Y esta es otro ejemplo, que este sí que es real, de la necrópolis del Castañuelo en la Alacena, en el que encontramos la cista. En esta, por ejemplo, no se han excavado los laterales, sino que se ha excavado simplemente la cista, y vemos el cadáver en su interior con su ajuar. Si veis, no son unas cistas muy grandes, son chiquititas, porque este jalón mide 1 metro y directamente cada color son 10 centímetros y ni siquiera tienen ni 90 centímetros. Serían como unos 70 centímetros de anchura las cistas, son bastante pequeñas. Además de los bienes inmuebles que ya hemos comentado, los distintos edificios, instalaciones mineras y los distintos yacimientos, en el BIC de las Herrerías también incluimos los distintos bienes muebles que están vinculados a esas explotaciones mineras. Por un lado tenemos el archivo histórico de Minas de las Herrerías y por otro lado tenemos 49 bienes muebles que se encuentran, al igual que el archivo, en la Asociación Herrería. Estos bienes muebles han sido donados, muchos de ellos por las personas de las herrerías y de Puebla de Guzmán, y aquí os traigo alguna muestra de algunos de esos bienes que ya Pepe también ha enseñado antes, que están incluidos en el BIC, como por ejemplo el casco de minero, una vagoneta del tren, las diferentes lámparas, todos los materiales y los objetos que estaban en relación directa con la actividad minera que se hacía en la zona. Además de estos bienes, el BIC tiene unos datos históricos en el que se cuentan toda la historia de esta zona, desde la prehistoria hasta el cierre de la mina en el año 1988. No me voy a parar mucho en decir la historia porque ya Pepe la ha comentado antes, pero decir que las minas de Herrería tienen una historia que va desde la prehistoria, como ya hemos visto con los diferentes yacimientos, por ejemplo de la Cista, con la Junta de los Ríos, que también es de época prehistórica, a época romana, en el que vemos los distintos pocillos de Cabeza del Pasto. Época medieval y moderna no se da tanta actividad minera, pero sí que hay alguna zona cerca de la Puebla de Guzmán que sí que tiene actividad minera, y sobre todo tiene el auge en la época contemporánea, que desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, prácticamente hasta finales del siglo XX, toda la historia que ha estado comentando Pepe. Por lo tanto, las minas de Herrería es digna de tener un bien de interés cultural, ya que tiene una historia bastante rica. Y el último punto que tenemos en el bien de interés cultural es el último que se ha añadido, que son los datos etnológicos. Es en el que estamos trabajando actualmente, y no solo estoy trabajando yo, sino que está trabajando otra de las becarias que se ha incorporado recientemente a la asociación, que es Mari Carmen Entenza, que está también entre nosotros, y ella se está dedicando con su trabajo fin de grado a realizar las distintas búsquedas de los datos etnológicos de las herrerías para incluirlas también en el bien de interés cultural. Dentro de estos datos etnológicos se van a tratar distintos puntos, como el proceso de trabajo y la cultura del trabajo de los mineros, para explicar cuál era el día a día del trabajo de un minero, qué es lo que hacía tanto en la mina como qué hacía después de la mina, que su ocio, la familia, hasta cómo se vestía y qué comía, y todo lo que podamos conseguir es lo que va incluido en el BIC. También se va a ver un punto sobre el paisaje, cómo era el paisaje minero, el paisaje de la dehesa, cómo era antes y después de construirse el poblado de las herrerías. Se hablará también de las despoblaciones y de las distintas condiciones de vida, cómo vivía el minero, cómo vivía el empresario de la mina, cómo vivían los distintos cargos que había. También se hablará del sistema sociopolítico, de las instituciones y del movimiento obrero, si hubo alguna huelga en el momento de las actividades mineras, si los obreros en algún momento pelearon por sus derechos, o todo lo que podamos recopilar.
También hablaremos sobre las pautas de sociabilidad y los espacios para la sociabilidad, como he comentado antes, el ocio, lo que hacían si se iban a trabajar a su huerto después de trabajar en las minas, si se iban al casino, todo lo que hicieran. Y por último también incluiremos el ciclo festivo, y aquí sobre todo nos centraremos en las fiestas de Santa Bárbara y también en la romería de la Virgen de la Peña, que, como ha comentado Pepe, los mineros también tuvieron su mayordomía. Y estos son todos los puntos que se recogen en el BIC. Y aquí os traigo algunas fotografías de cómo trabajar los mineros, que igualmente se incluirán en el BIC, no he traído mucho. Y también algunas fotografías de cómo sería ese ciclo minero. Todas ellas son fotografías antiguas que tenemos en la Asociación Herrería, en el archivo. Y por último, para concluir, quería resaltar que el bien de interés cultural supone una protección por parte de la Junta de Andalucía a un lugar de interés histórico como es las minas de Cumbre de las Herrerías y de Cabezas del Pasto, que el realizar este expediente de bien de interés cultural evitaremos también la degradación y la pérdida de los distintos elementos que quedan en la zona, porque hay muchos edificios, como por ejemplo el almacén, las oficinas, que si no ponemos un freno, pues se perderán y se vendrán abajo. Entonces, con este BIC ayudaremos a que eso no ocurra. También evitaremos abuso y deterioro por parte de la mano del hombre sobre los elementos protegidos. Y también con ello queremos reactivar las herrerías desde un ámbito cultural y socioeconómico, ya que esto hará que las herrerías sean mucho más conocidas, estarán protegidas y posiblemente vendrá mucho más turismo a la zona, y esa zona se reactivará socioeconómicamente. Y por último, dará un reconocimiento a Minas de Herrería como se merece, porque ya que hemos visto anteriormente, tiene una gran historia que necesita que se le reconozca, y gracias a este bien de interés cultural yo pienso que se conseguirá. Y gracias por su atención, y con esto termino. Breve porque pero mira, en punto la otra. Como ha sido norma en los días anteriores, también con Noemí, María le va a dar una placa conmemorativa. Asimismo, le daremos unas botellitas con aceite del campo baldío y aguardiente de la Peña, para que tenga un recuerdo de este día. Está claro, los libros no se los damos porque la mayoría los tiene, y además ella tiene la oportunidad de tener las cajas de los libros al lado y coger que más le interese. Muchas gracias a Noemí, y está claro que contar con personas jóvenes con la categoría no solo intelectual y de formación, sino la categoría humana de Noemí, da gusto trabajar con ella. Muchísimas gracias, Noemí.